Bueno, y como tú has trabajado con él durante mucho tiempo y nosotros le apreciamos mucho porque fue una de las primeras personas que vino a los primeros programas de este Cyber After Work, Pablo, pues yo creo que la audiencia, quizás que, aunque yo creo que todos lo tienen en el radar, pero aquellos que les gusta la ciber, gracias a que se han enganchado en este programa, pues les gustará saber el perfilazo que tiene Rames. Pablo. Bueno, pues Rames es un experto no solo en el área de ciber, sino también en el área de inteligencia artificial. Ha trabajado mucho estos años y siempre que tengo alguna duda relacionada con el mundo de ciber o algún concepto por dónde está el mundo ciber, el mundo IA y por dónde está moviéndose la inteligencia artificial, pues le tiro un WhatsApp y me orienta un poquito rápido de qué es lo que se está moviendo, modelos, agentes, RAG, términos que seguro que has oído hablar con Víctor y que pues yo creo que están cada vez más en el día a día del mundo de la ciber. Pues eso mismo vamos a hacer nosotros, pero no le vamos a tirar un WhatsApp. Le hemos invitado al programa. Rames, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Es un gusto volver a escucharte y volver a verte, la verdad, hacía tiempo que no te veíamos y de verdad que nos alegra mucho poder hablar contigo, pues como dice Pablo, para tirarte WhatsApps. Oye, ¿dónde estamos? Venga, vamos a hacer un pequeño escenario de inteligencia artificial y sobre todo cómo tú, que has visto los primeros tiempos de la seguridad de la información, hoy estás aquí. ¿Qué estás viendo que no vemos los demás todavía, Rames? Bueno, pues yo creo que ahora mismo lo que estamos viendo es una evolución increíble de la inteligencia artificial. Yo creo que tenemos una suerte increíble de vivir este momento. Especialmente estamos viendo el auge no solamente de los grandes modelos de lenguaje, sino de los agentes, ¿no? Los agentes de IA, que son estos agentes o estos que son capaces de participar, pues no sé, prácticamente tomar decisiones e incluso participar en competiciones de hacking, ¿no? Y quedar entre los primeros puestos, ¿no? Es decir, que es una evolución de los modelos de lenguaje aplicándolas a realizar tareas que normalmente hasta ahora realizábamos las personas. Pablo. Pues Rames, una de las cosas que yo creo que quizás está revolucionando más la IA los últimos meses es la parte de la capacidad de razonamiento, ¿no? O sea, se está viendo que los modelos de lenguaje están empezando a razonar y a darte respuestas o procedimientos. Esa parte que decías de agentes y de trabajar en colectivos, se está viendo que son capaces de razonar ahora los modelos de inteligencia artificial. Sí. Bueno, siempre nos habían dicho que era mejor pensar antes de responder, ¿no? Pues también les pasa a los modelos de lenguaje, ¿no? Tienen que pensar y razonan, como bien dices, ¿no? Los últimos modelos pues son capaces de evaluar un montón de respuestas y elegir la que más se adapta a lo que le estamos pidiendo, ¿no? Pero si además de razonar lo conectamos con digamos, las opciones que tiene una tarea, puede consultar documentación o incluso ejecutar comandos y evaluar sus resultados, realmente vemos pues un salto cuantitativo, ¿no? de lo que simplemente podía hacer un modelo de lenguaje, que no era poco, que era responder como si fuese una persona manejando el lenguaje, a realmente hacer acciones, ¿no? y ver y corregir sus acciones e ir aprendiendo en función de los resultados, ¿no? Esto es lo que vamos a ver y estamos viendo ahora y veremos en los próximos años. Mónica. Y hay algo, Rames, que todo el mundo se está preguntando, que se habla en la calle, ¿no? A lo mejor pues la gente no entiende tanto sobre agentes o sobre los aspectos más técnicos de la inteligencia artificial, pero sí que se preguntan y nos preguntamos qué va a pasar en los próximos años, ¿no? Es muy difícil saberlo, pero sobre todo relacionado con nuestra vida personal y profesional y enfocándonos en lo profesional, qué implicaciones puede tener en el mundo profesional del trabajo, ¿no? Cómo van a evolucionar en concreto los trabajos, los empleos en el campo de la ciberseguridad cuando hay pues tantos analistas, tantos
profesionales que tienen unas tareas, yo no diría rutinarias, pero sí que parece que esos agentes de inteligencia artificial pueden realizar esa tarea. ¿Cómo se plantea ese futuro, Rames? Bueno, aquí como todo lo que sea el futuro, pues hay corrientes, ¿no? Está la corriente de personas que piensan que realmente nos va a sustituir, que la IA nos va a acabar sustituyendo y reemplazando a las personas, y la gente y la otra corriente que creo que va a redefinir, ¿no? Va a poder ser capaz de cambiar el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Yo, en mi caso, pertenezco a esta segunda corriente. Pienso que la IA no nos va a sustituir, no va a sustituir a un experto. Lo que va a hacer es potenciarle. Le va a ayudar, pues, a procesar, por ejemplo, logs, o a lanzar escaneos, o a sugerirle vulnerabilidades, o a ayudarle a redactar un informe y hacerle más productivo. Pero el que va a tener que interpretar, por ejemplo, una amenaza real, en el caso de, por ejemplo, un analista, pues, y quien va a priorizar y tomar las decisiones sigue siendo la persona. Así que yo creo que será lo que va a provocar la IA es que vamos a tener casi todos un copiloto, ¿no? Pensemos en el mundo de la aviación. Hoy por hoy pues realmente es un entorno crítico, y en ese entorno crítico la tecnología ya podría digamos pilotar autónomamente los aviones desde que despegan hasta que aterrizan, ¿no? Pero sin embargo, al ser tan crítico, pues se decide que sea una persona o un par de personas las que realmente toman las últimas decisiones, ¿no? Pero siempre apoyadas por el copiloto automático, el piloto automático del avión, ¿no? Pues yo creo que en la ciberseguridad y en el caso de la IA, pues va a pasar prácticamente lo mismo. Que vamos a tener un copiloto que nos va a ayudar a ser más productivo y a tomar mejores decisiones. Oye, Rames, este trabajo que estás ahora mismo desempeñando, o por lo menos este trabajo que estás definiendo, es el que te está llevando un poco a tus líneas de investigación ahora, y a las que hacía referencia Pablo al inicio, ¿no?, de la creación de humanos digitales a través de Be Humans, ¿no? ¿Qué es exactamente este proyecto? Cuéntanos. Porque, claro, humanos digitales ¿lo somos todos? ¿O es que vas a humanizar a esos agentes? Cuéntanos un poco, Rames. Bueno, pues si a los agentes que pueden hacer cosas, pueden ejecutar, generar código, etcétera, le pusiésemos, le dotásemos de algunas características que tenemos las personas, como puede ser un aspecto, la capacidad de gesticular y la capacidad de comunicarse mediante la voz, ¿no? Pues realmente habría una interacción muchísimo más natural, que seríamos capaces de hablar de tú a tú con esta gente como si estuviésemos hablando de una persona. Y si además le dotamos de una capacidad empática para que pueda entender nuestros sentimientos, pues entonces sí que lograríamos que estas personas sintéticas, que no deja de ser un software, realmente conecte con nosotros, ¿no? Y nos haga sentir más vinculados, pues, a la atención de cliente que recibo, a aquel vendedor que me está ayudando, al profesor que me está enseñando, o simplemente a ese guía que me está orientando mientras visito una ciudad, ¿no? Esos son los humanos digitales, software que se comporta o que tiene características humanas. Pablo. Y ¿llegará, Rames, el momento de un humano digital también que sea como CISO de una organización, que te pueda ayudar con la gestión de la seguridad de una organización? Bueno, si contestase que sí, estaría diciendo lo contrario que he dicho hace un momento, ¿no? Es decir, que yo creo que el experto, el que tiene que tomar la decisión, el CISO, sigue siendo el último responsable, ¿no? Esto que llamamos human in the loop. Pero puede que lo que tenga son uno o varios, ¿no?, bastantes ayudantes que le puedan ayudar a tomar esas decisiones, ¿no? A tener datos en tiempo real, a poder evaluar, pues, el tipo de vulnerabilidades que pueden existir, no sé, el tipo de gap que tiene en temas de compliance, qué formación hace falta específicamente a los empleados de una organización, etcétera, ¿no? Y yo creo que ayudaremos a que realmente tomen mejores decisiones, pero no le vamos a sustituir. No, al menos yo creo que no lo veremos. Mónica. Y Rames, sin meternos en una rama muy, muy técnica, ¿no? Pero yo creo que puede ser muy interesante para
quienes nos están escuchando, que están escuchando hablar pues de esos agentes. Hablamos mucho y se escucha mucho de modelos, ¿no?, de inteligencia artificial. ¿Qué modelos se están utilizando actualmente en este campo, o que estés utilizando tú para, pues digamos, para ese razonamiento, ¿no?, para esos sistemas y esas herramientas de razonamiento que estabais hablando antes con Pablo? Pues fundamentalmente esos modelos de razonamiento, tanto de compañías privadas como OpenAI o Anthropic, ¿no?, con sus modelos de O1, O1 Mini, O3, etcétera. En el caso de OpenAI o Claude, en el caso de Anthropic, pero también los modelos open source, que están apareciendo muchos modelos que son capaces de razonar y que son open source, como podemos los famosos DeepSeek o los modelos. Recientemente se han presentado, Mistral ha presentado su último modelo de razonamiento, entonces, y que funciona con pesos abiertos y que podemos instalarlos y personalizarlos para aquellos entornos en los que queramos tener un mayor control sobre los datos que manejan, etcétera. Pero cualquiera de esos modelos de razonamiento son capaces ahora han llegado a un nivel que son capaces de poder ser utilizados y bueno, siempre es bueno tener más de una opción para ir probando, etcétera. Y como sabéis perfectamente, van apareciendo cada vez mejoras constantemente y ahí el top pues va cambiando casi semana a semana, ¿no? Pues van apareciendo con más funcionalidades o van añadiendo nuevas features a cada uno de los modelos. Rames, claro, todo este escenario, como siempre que hablamos de la inteligencia artificial aplicada al mundo de la ciberseguridad, hay que mirarlo en ambos lados del espejo, ¿no? Y claro, al final un uso tan eficaz, ¿no?, de la IA también puede utilizarse pues para ser más contundente, ¿no?, en los ataques, ¿no? ¿Cuál es un poquito ese escenario en el que se debe contemplar estos avances, estas mejoras, esta eficiencia, ¿no?, a través de esta humanización digital? Pero claro, en el terreno de la ciberseguridad, ¿cuál es un poquito tu lectura? Bueno, como hasta ahora siempre partimos con desventaja, ¿no? Los cibercriminales, los atacantes, pues no tienen que cumplir un compliance, no tienen que ajustarse a unas políticas, a unas normas y van a utilizar sin duda todas estas herramientas para tratar de engañarnos, atacarnos, etcétera, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es adelantarnos, invertir en la inteligencia artificial y hacer una defensa continua, ¿no?, de nuestros sistemas, ¿no?, para poder tener, vamos a decir, igualar un poco esa balanza, ¿no? Yo creo que es utópico pensar que los atacantes no van a utilizar este tipo de tecnologías. En muchos casos están a su alcance y también invierten en I+D, también invierten en desarrollo y lo van a utilizar, ¿no? Ahora mismo lo que está provocando la IA pues es facilitar desde ataques de malware, ataques de phishing, etcétera, bajar ese listón y hacerlo muchísimo más asequible a personas que no tienen suficientes o no tenían muchos conocimientos para ello, ¿no? Pero simplemente con esas capacidades van a poder escribir pues un determinado código o pedirle a ella que escriba un código pues para explotar una vulnerabilidad o generar una amenaza, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante apostar por la IA y aceptarla y no ignorarla, ¿no? Porque al final se puede volver un riesgo estratégico, ¿no? Pero tampoco usarla sin control. O sea, lo que no podemos hacer es utilizarla sin poder supervisarla y delegar pensando que nos va a proteger sin que tengamos nosotros nada que decidir o hacer. Pablo. Y una pregunta, Hermes, en esta parte de inteligencia artificial en la que pues a veces usamos términos como RAG o se utilizan otros términos como agentes o MCP o Small Language Models. ¿Dónde crees que está un poco el futuro? Porque casi todo el mundo está acostumbrado a usar LLMs, ¿vale?, que son los modelos de lenguaje amplios o grandes. ¿Qué otras alternativas tienen quizás para tareas más específicas y que pues no requieran tanta CPU? ¿Hay
alguna línea de investigación en ese camino de utilizar menos recursos y modelos un poco más específicos? Bueno, sí, en realidad los modelos de lenguaje son espectaculares, hacen de todo, pero son muy grandes, son enormes, ¿no? Y por lo tanto consumen enormes recursos, ¿no? Muchas veces yo creo que diría que es como matar moscas a cañonazos, ¿no? A veces simplemente le pones un hola y resulta que no sé cuántos litros de agua hemos consumido simplemente para que me conteste un hola o qué tal estás, ¿no? La tendencia, pues normalmente suelen ser a modelos de dominios específicos, ¿no? Lo voy a hacer específicamente pues para desarrollo de software, para ciberseguridad, para temas legales, para que hayan modelos en dominios específicos de conocimiento, que no hagan falta entrenarlos con tantísimos datos, ¿no? Ni tantísima capacidad de cómputo. Y, por supuesto, para los temas de inferencia, es decir, cuando se ejecutan esos modelos ya entrenados, pues que puedan ejecutarse en dispositivos que llevamos con nosotros y que efectivamente, como bien decías, no hagan falta tanta capacidad de cómputo, incluso que se puedan ejecutar esos modelos desconectados, es decir, cuando no tengamos conexión lo podemos llevar en el teléfono móvil y nos permita pues desde hacer traducciones o resumir textos, sugerir determinadas acciones, etcétera, pero pudiendo ejecutar, ¿no? Hoy por hoy lo que se está haciendo es entrenar grandísimos modelos y luego, pues bueno, reducirlos en tamaño, ¿no? Es decir, que aplicar técnicas para que esos modelos, pues a costa de perder algo de precisión, pero ocupen menos y se puedan. Pero creo que lo que veremos es que se vayan creando, y de hecho ya se están viendo, si entramos en repositorios como Hugging Face, pues vemos miles y miles de modelos entrenados muy específicamente para resolver una tarea. Y probablemente lo que veamos es esa especialización, ¿no? Que ya no veamos un modelo para todos, sino esa especialización que hagan muy bien una tarea, y que utilizaremos desconectados o en nuestros dispositivos. Mónica. Y Rames, estaba pensando porque realmente las aplicaciones son enormes, podemos hacer muchísimas cosas y muchas cosas que se están haciendo, pero también en cuanto a las limitaciones o más que limitaciones, cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pues con los modelos que utilizamos, pues por ejemplo un ChatGPT o cualquier aplicación que utilizamos a nivel usuario o incluso profesional, pues la inteligencia artificial pues tienen respuestas que son erróneas, ¿no? Tienes que ir corrigiendo, oye, esto no es así. A veces no entienden exactamente, ¿no?, lo que hay que hacer, aunque cada día es verdad que evoluciona y se nota. Y también, por ejemplo, hablando de cumplimiento, oye, pues si hay algún fallo, ¿quién tiene la responsabilidad final, ¿no?, de cualquier decisión que se tome, que entiendo que será pues ese analista, ese humano que está detrás? Pero ¿cómo se planifica, cómo se está viendo todo esto, cómo se está poniendo negro sobre blanco? Bueno, principalmente, como bien dices, pues estamos sujetos o expuestos a alucinaciones o respuestas erróneas o que le falte contexto, etcétera. Normalmente lo resolvemos pues con esta técnica de Human in the Loop, ¿no? O sea, con una supervisión humana, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que los modelos son capaces de procesar muchísima más información que las personas humanas somos capaces de supervisar, ¿no? Por lo tanto, probablemente iremos a modelos de supervisión donde haya modelos que supervisen a otros modelos, ¿no? Y funcionen como, por ejemplo, en un contact center o en un SOC, ¿no? Es decir, que haya niveles, pues habrá un nivel 1 de agentes, etcétera, que están supervisados por los niveles de 2, etcétera, y al final en la punta de la pirámide pues estén las personas y sean los modelos que le vayan diciendo, oye, aquí hay algo que tienes que supervisar, etcétera. También, pues normalmente, pues mejorando los modelos, aplicando lo que se llaman pues barandillas o guardarraíles, ¿no?, que son técnicas que me van a permitir, pues bueno, supervisar o monitorizar las respuestas en tiempo real y impedirlas, ¿no? Viene a ser como una especie de autocensura que pueden llevar los propios modelos. Lo que pasa es que, bueno, ahí entramos en una discusión sobre hasta qué punto podemos censurar o no un modelo de la respuesta del modelo, ¿no? Pero bueno, en el ámbito empresarial tiene sentido, pues bueno, pues que, por ejemplo, que tengamos modelos pues que solo respondan a, pues si llamo a un servicio de atención al cliente, pues a temas relacionados con
la empresa o los casos que tiene esa empresa y no de la competencia o no de otros temas que puedan no ser pertinentes, ¿no? Pablo. Y estamos llegando a o dentro de poco veremos modelos, como bien decías, de SOC automatizados fuertemente, evidentemente supervisados por un grupo de humanos, pero aquí tenemos quizás un reto con respecto a toda la gente que trabaja a día de hoy en SOCs y en SOCs de grandes empresas, ¿no crees? Bueno, sí, lo pensamos. Oye, si trabajo en un SOC está fuertemente automatizado, ¿significa que ya no va a haber personas? Yo creo que no. O sea, va a haber personas porque realmente lo hemos visto en estas competiciones de CTF, ¿no? Los sistemas automatizados hoy por hoy han sido muy hábiles y están en el top de respuestas, como publicaba Chema en su blog, algunos investigaciones, pues para todas aquellas tareas que eran bastante automatizables, ¿no? Que requerían pues una sistemática, ¿no? Aquellas tareas que, sin embargo, necesitaban pensar con un cierto pensamiento lateral o fuera de la caja, pues se ve que les cuesta más, ¿no? Y aunque tengan ese modelo de razonamiento, pues a veces no son tan hábiles como las personas. Es decir, que yo creo que la combinación ganadora siempre va a ser la IA más un humano, ¿no? O varios humanos, lógicamente, combinadas, ¿no? Creo que esa combinación de talentos es la que va a permitir ser lo más competitivo, ¿no? Creo que apostar hoy por hoy, hemos visto algunos casos en la prensa de empresas que han despedido a todos sus trabajadores sustituidos por IA y después han tenido que volver hacia atrás, regular y pedir porque vieron que el nivel de calidad o el nivel de atención que recibían los clientes no era el óptimo, ¿no? En realidad, nuestro mundo es bastante mucho más complejo de lo que pensamos, ¿no? Y no lo podemos simplificar a pesar de que la IA va mejorando cada día más, ¿no? Oye, Rames, ¿y esto cómo se implementa? Es decir, hoy estamos hablando todo el día de inteligencia artificial, pero las empresas van a su ritmo, un ritmo que en absoluto es parejo a lo que se habla en los medios de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuáles son un poquito tus recomendaciones para implementar esa cultura de IA y más en el terreno de la ciber? ¿Mensaje dirigido a las propias empresas de ciberseguridad o mensaje dirigido a las empresas tecnológicas o a todas las empresas en su conjunto que tienen que implementar medidas de ciberseguridad? Bueno, yo creo que a las empresas de ciberseguridad no hace falta darle muchos mensajes porque en realidad todas estamos de alguna forma incorporando IA, ¿no? Es difícil encontrar una empresa de ciberseguridad que no haya incorporado de alguna forma la IA en su mensaje y en su software, ¿no? Quizás son los clientes, ¿no? Los clientes finales donde cuesta ver cuál es el uso real o el beneficio real de implementar esa IA. A veces los riesgos superan los beneficios, nos da la sensación, ¿no? Yo creo que no podemos obviar la inteligencia, va a ser un activo estratégico para cualquier empresa que quiera ser competitiva, pero tampoco la podemos entregar, digamos, todas las llaves de nuestra empresa, ¿no? Lo que tenemos que hacer es incorporarla con cabeza, ir metiendo la IA en aquellos tareas que realmente no nos aportan valor en nuestra empresa, que sean tareas rutinarias, automatizadas, automatizables y que nos pueden permitir liberar tiempo para tareas de valor, para tomar decisiones estratégicas, para ser más efectivos, etcétera. Entonces yo creo que es un buen modelo el incorporar la IA en esas tareas y sin ser extremadamente ambiciosos, es decir, ir poco a poco automatizando tareas y permitiendo que la gente pues pueda ver cuáles son esos beneficios y cómo puedan colaborar o coexistir con la IA, porque al final las personas no estamos acostumbrados a tener un compañero, un agente de IA como compañero que nos va a pasar la información, etcétera, y eso al final supone un cambio cultural que hay que ir abordando, ¿no? Venga, un par de preguntas para Rames, que se nos está yendo el tiempo. Pablo, Mónica. Pues yo en este caso quería preguntarle quizás
por una parte del que siempre, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, nos toca hablar, que es un poco el futuro, la ética sobre todo de la inteligencia artificial y qué papel tiene que jugar la regulación. Porque sí, hay muchos debates, hay muchos mensajes, incluso desde los propios fabricantes de IA, en los que se habla de la regulación de la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas con respecto a esta parte de limitar o no limitar a los modelos de inteligencia artificial y qué partes crees que se deben regular y qué partes no? Bueno, al final los agentes, los modelos de lenguaje no dejan de ser un software, ¿no? Pero es un software que funciona como una caja negra, ¿no? No sabemos cómo ha sido entrenado muchas veces, aunque sean digamos, modelos open source, que en realidad no son open source porque no hay un código, pero al menos se publican los pesos, pero no sabemos cómo han sido entrenados, etcétera. Los modelos de empresas privadas tampoco sabemos cómo han sido. Yo creo que una de las piezas importantes es conocer la transparencia, ¿no? O sea, fomentar la transparencia de esos modelos, cómo han sido entrenados, cuál ha sido el conjunto, ¿no? Para poder detectar, pues, determinados problemas que pueden. Es muy difícil probar un modelo exhaustivamente, ¿no? Y entonces, el poder tener acceso a esa información y después aspectos como que tienen que ver con la ética, también la explicabilidad, ¿no? ¿Por qué llega un modelo de lenguaje a una determinada conclusión, ¿no? Después de razonar, ¿no? Podemos explicar el razonamiento que ha seguido, ¿no? El poder tener acceso a esas trazas o ese razonamiento que ha seguido es importante, el asegurarnos que no hay sesgos, ¿no? El mantener la privacidad. Todo eso es un conjunto de aspectos que son importantes a la hora de evaluar, ¿no? Un sistema que está basado en un modelo de lenguaje, ¿no? Es decir, nuestros datos, ¿no? Se utilizan luego para entrenar a futuras IAs o modelos de lenguaje o no. ¿Puedo yo, digamos, hacer un opt-out o tengo que hacer un opt-in específico para que utilicen mis datos? No sé, todos son aspectos que realmente pues se tienen que contemplar cuando utilizamos una IA, ¿no? No es fácil. Hasta ahora pues existían cuando utilizábamos software de reglas o de firmas, pues había unas auditorías, ¿no? Que podías ver lo que hace y lo que no hace un software, ¿no? Aquí cuesta algo más, ¿no? Y es un reto y por eso está siendo un punto importante, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, pues yo creo que Ramesh Agarwal nos ha dado muchísimas claves sobre cómo adentrarnos en el mundo de la inteligencia artificial, sobre cómo se está trabajando e investigando en su implementación, cómo se le va a dotar de esas capacitaciones, sin olvidar que aunque humanicemos esas capacidades, siempre vamos a necesitar humanos que supervisen, que de alguna forma certifiquen, ¿no? Ese trabajo previo desarrollado y que nos va a dirigir hacia un escenario pues mucho más eficaz, ¿no? Que es de lo que se trata en el terreno del uso de la inteligencia artificial, especialmente en entornos de ciberseguridad. Seguiremos con muchísima atención el proyecto y los desarrollos que está llevando a cabo Ramesh a través de esos humanos digitales, y nos alegra muchísimo que haya querido compartirlo con nosotros estos minutos de radio. Ramesh, nos alegramos mucho, te deseamos muchísima suerte, como decimos, en esos proyectos y que nos los vuelvas a contar pronto si es posible. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un fuerte abrazo.